Hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 23. Antes de eso, un llamado más, una vez más. Si hay alguno de ustedes, y de hecho invito a mis hermanos de iglesia, ustedes conocen más a los que han invitado para que asistan durante estas noches, a los que han recibido estudios, a los que quizás no han recibido estudios, pero no tienen ningún impedimento porque conocen lo necesario. Nunca va a ser suficiente, pero sí conocen lo necesario para tomar decisiones de vida eterna. Ustedes también pueden ser ministros para que inviten a esas personas. Si hay personas ahorita que nos están escuchando, una vez más les extiendo la invitación de que pueda tomar esta linda decisión de entregar la vida a Jesús. A veces nosotros vemos la ceremonia más como una fiesta para fotos y ojalá no ocurra, pero parece, ojalá no ocurra de que le perdemos la esencia de la ceremonia. No es tanto la foto, es más que todo un momento de espiritual que no podemos dejar pasar por alto. Y amén por las fotos, y se sacan las fotos y todo el tema, y el estreno y todo lo que implica, y a veces el día especial, pero no podemos postergar hasta que las condiciones estén, sino que hay que hacerlo cuando la necesidad está. Así que esa es la invitación que hacemos para que puedan entregar su vida al Señor los que no lo han hecho, no dejar pasar más tiempo, sino hacerlo lo más pronto posible. A mis hermanos de iglesia, ustedes que conocen, también pueden ser mensajeros del Señor para que inviten a esos amigos y familiares que ustedes saben quiénes son, para que también tomen esa linda decisión y hagan parte del pueblo de Dios. De eso se trata, de predicar el Evangelio y que hayan decisiones de vida eterna. ¿Está bien? Vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar de un personaje que es el ladrón en la cruz. Escuchen, este tipo era pilas. Ahorita vamos a saber por qué. El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz era compañero de Barrabás e hizo parte del motín que Barrabás lideraba para rebelarse contra el Imperio Romano. Ayer conversamos de Barrabás, ¿cierto? Y resulta que los dos ladrones que también metieron presos con Barrabás hacían parte de ese grupo rebelde que estaba buscando la forma de rebelarse, buscar una independencia del Imperio Romano a su manera, ¿no? Con violencia y todo el tema. Los agarraron presos, los agarraron y los metieron presos. No tan solo por ideales políticos, sino también porque eran delincuentes, literalmente eran malhechores. La Biblia los llama ladrón. Y de hecho, si hacemos justicia a las decisiones de los dos, hoy día uno sería el ladrón, porque murió bajo su estilo de vida, pero el otro en Cristo ya no sería un ladrón, sino sería un hijo de Dios. Si respetamos y hacemos justicia a las decisiones que estos dos hombres tomaron en su momento, ¿no? Porque mientras que hay vida, hay esperanza. Las decisiones se toman cuando hay vida. Y como uno no sabe cuándo va a morir o cuándo va a ir al descanso, por eso las decisiones que hay que tomar hay que hacerlas pronto, hay que hacerlas ahora. A veces uno da por sentado que va a vivir semanas, meses y años. Y damos por sentado en esa mala costumbre de como todas las mañanas tenemos el privilegio de levantarnos y abrir los ojos y vivir un día más. Entonces tenemos la mala costumbre de dar por sentado que todos los días va a ser así. Pero nada nos asegura que todos los días va a ser así. O sea, tú no tienes seguro el que mañana te levantes. Hay gente que ha ido a descansar, ha ido a dormir literalmente y se queda durmiendo para el resto de tiempo porque han muerto en la noche. Y no es que le ponga tragedia al tema. Estoy hablando de situaciones reales. Hace poco tiempo atrás en Venezuela me informaron de un pastor que se fue a dormir, un pastor muy querido, muy apreciado y muy admirado también por este servidor. Y resulta que se fue a dormir normal, un día normal, y en la mañana no se levantó a hacer su devocional, no se levantó a hacer su culto, no se levantó a desayunar. Y la esposa, admirada porque eso no era normal en él, fue a la habitación y cuando tocó el cuerpo estaba frío, inerte, sin vida, había muerto. Un hombre joven de 40 y tantos años, calculo yo. Entonces, nosotros damos por sentado que todos los días
es como que una exigencia, no tengo que amanecer vivo. Y no es así. Si usted se pone a pensar con sensatez, la vida es un milagro de Dios. La vida pende de un pábilo, es como un pábilo de luz, de fuego, como una llamita de una vela. Es frágil. Si uno analiza con sensatez, la vida es frágil. La vida en cualquier momento se puede apagar. Es más difícil vivir, es más fácil morir. Entonces, precisamente por esa mala costumbre nos hemos vuelto desagradecidos con el Señor y damos por sentado que uno es el dueño de la vida y del mañana, cuando no es así. Cada mañana es una oportunidad de Dios. Es una oportunidad de Dios. Cada mañana el tener el privilegio de despertar, de abrir los ojos con el esposo que nos saca el amor, con la esposa que provoca abrazarla y darle mucho cariño, con los hijos que provoca amarrarlos. Pero cada día es un privilegio tenerlos a ellos. Es un privilegio, es una bendición de Dios. Entonces a veces digo, ¿por qué se pierde tanto tiempo en resentimientos, en pleitos, en no perdonar? Uno da por sentado que uno pelea y al mes se hace las paces y no siempre las historias terminan así. A veces ese en un tiempo hago las paces se coarta con un inesperado evento trágico y terrible que afecta a la familia y que un remordimiento en el corazón porque sencillamente el orgullo no me hizo doblegar para pedir perdón, para perdonar como familia a ese ser querido, a esposa, al esposo, a los hijos, a papá, a mamá, a los que están a nuestro alrededor. Así que mientras hay vida y esperanza, eso sí está seguro. Y la Biblia lo dice, Eclesiastés dice, habla claramente que mientras hay vida y esperanza, tal cual como lo estoy diciendo, esa es la idea que transmite la Biblia. Los ladrones en la cruz tenían esperanza aún estando agonizando. Tenían esperanza, tenían oportunidad de decidir aún agonizando. De hecho, escuche esto. Hay personas que agonizando toman decisiones de vida eterna. Y el ladrón en la cruz fue una situación extrema porque él no tuvo la oportunidad de ir al río Jordán. Él no tuvo la oportunidad de que los discípulos lo bautizaran o de que Juan el Bautista, que era el que bautizaba en eso, él no tuvo la oportunidad de precisamente experimentar este rito que el Señor Jesús dio como ejemplo, que era el bautismo. Él llegó a una situación extrema, literalmente extrema, donde Dios en su misericordia, en su plan de salvación, lo acepta para salvación y para vida eterna, agonizando. Entonces, hay gente que uno no puede establecer juicios porque hay situaciones muy tristes. Hay personas que se han suicidado, se han intentado quitar la vida o más bien se quitan la vida. Y a veces uno es tan atrevido, porque eso es ser atrevido, de establecer un juicio y pensar que los que se suicidaron se van a perder sin saber qué fue lo que hubo en su mente en los últimos segundos, ni siquiera minutos, segundos, donde simplemente un clamor a Dios desde el pensamiento al Dios Todopoderoso, un clamor de perdón, un clamor sí, para recibir el perdón de Dios, puede salvar a alguien incluso agonizando por una mala decisión que tuvo minutos o horas atrás. Producto, muchas veces la gente, del momento de rabia, de depresión, que piensan que la última solución es quitarse la vida. Sería muy atrevido nosotros pensar sobre esas personas si se salvan o si se pierden. Porque, repito, hasta en los últimos segundos tienen la oportunidad de clamar por el perdón y Dios da el perdón. Si no, preguntémosle al ladrón en la cruz, un hombre agonizando. Él tuvo unos minutos, unas horas. Él no se bajó de la cruz, él aprovechó ahí para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y aquí donde, mire, a mí me emociona imaginarme a mi Jesús tan especial, o sea, mi Señor se olvidó del dolor, o bueno, quizás no se olvidó porque era un ser humano como nosotros, sino en medio del dolor, de la corona de espinas, de la burla, de los ultrajos, de los que se reían y se echaban carcajadas. O sea, mi Señor sacó tiempo para asegurarle a este hombre de fe la salvación y la vida eterna. Pero aprovechó estando en vida. Aprovechó, mire, la primera lección es que aprovecharon estando en vida de tomar decisiones.
Por eso es que a veces uno dice, ¿por qué el mañana? ¿Por qué el después? Ahora, y les voy a decir a mis hermanos de iglesia, los que tenemos años en la iglesia, porque yo en esta santa iglesia de mi Señor Jesucristo, yo soy de cuarta generación de adventistas. Mi bisabuela adventista, de más de 50 años militando en la fe. Mi abuela adventista, y gracias a mi abuela, que yo le digo mamá, ella me enseñaba, porque yo me quedé con mi abuelita, ella me enseñaba versículos cuando yo era un niño de la palabra de Dios. Yo me acuerdo, ella me ponía a mí a leerle, después cuando aprendí a leer, con la excusa de que ella no sabía leer, era para mí meterme en el cuento, ¿no? Me la pillé después. Pero gloria a Dios, porque ella cuando era niño me llevó en los caminos del Señor. Mi mamá se bautizó, mis hermanos. Ahora espero que mis hijas serían, ¿qué? Quinta generación, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y yo, ¿sí? Si Jesús no ha venido. Pero en estos años de militar, y me bauticé cuando tenía, a ver, ¿cuántos años tenía yo? Eso fue hace poquito, claro. Como 15 años, 16 años tenía yo cuando me bauticé. Y empecé en la iglesia, llevo años en la iglesia. Y a veces nosotros, hasta, yo no sé no sé, yo creo que no debería ser, pero a veces se banaliza, si dice la palabra, el rito que es el bautismo entre nosotros. Quizás porque, a ver, han ocurrido muchas historias, el que se bautiza y se mantiene, el que se bautiza y no aparece, desaparece, el que se bautiza y se pone peor. Entonces pensamos que el problema fue el bautismo. Y resulta que no fue eso. Es como la semilla que cae en ¿cómo se dice? En distintos terrenos. Algunos serán pedregosos, otros tendrán espinas, pero otros es tierra fértil. Y yo no soy nadie para establecer juicio. A mí me mandaron fue a sembrar semillas. Y en todo lo posible más a mí no, a usted y a mí nos mandaron a sembrar semilla, la semilla del evangelio, en todo lo posible cultivar para que dé frutos. Pero también hay una responsabilidad individual. Si yo permito que mi corazón sea fértil a la palabra de Dios, porque ni Dios, escucha esto, ni Dios va a obligar a la gente a que tomen decisiones. Ni Dios te obliga a ti, ni mi Señor te obliga. Mi Señor no me obliga a mí. Él me invita y me atrae con cuerdas de amor y Él busca todas las formas para atraerme, para llamar mi atención, para darme cuenta de que hay un Padre Celestial que me ama con todo, mi Señor. Pero no me obliga, mi Dios es un caballero, a diferencia de Satanás que se mete por las malas. Satanás manipula, Satanás en las propagandas, yo no sé si aquí en Chile, pero hace algunos años atrás, la propaganda de cigarrillos, cuando eso se permitía sacar propaganda de cigarrillos en Colombia, no sé si aquí en Chile, me llama la atención que salía en la propaganda, creo que era una marca, no voy a mencionar porque estamos aquí y resulta que aparecían en el comercial del cigarrillo unos tipos acuerpados así, musculosos, simpáticos, con un sombrero de vaqueros, montados en un caballo, galopando, y una chica, mejor dicho, como las de nuestro distrito, bellas, así todas. Y entonces aparecían estos comerciales y claro, no te muestra el comercial del cigarrillo, no te muestran los pulmones enfermos con cáncer, no te muestran familias destruidas por el vicio del cigarrillo, lo mismo pasa con el alcohol. Las propagandas de cerveza y de whisky eran tremendas fiestas, chicas bonitas, caballeros simpáticos, en sonrisa, eran las propagandas de los comerciales de cerveza, de hecho algunas en vestido y en traje de baño, eso salía en las televisiones nacionales, pero no te presentan hígados dañados por la cirrosis, no te presentan hogares destruidos porque él cayó en el vicio del alcoholismo y no ha podido salir de él. No te muestran tragedias de tránsito producto de alguien que maneja o que conduce embriagado. Eso no te muestran. Entonces te manipulan presentándote la cara. Igual pasa con el sexo. El sexo te lo muestran como atractivo con esas tremendas mujeres o caballeros, pero no te muestran un SIDA, una persona enferma con VIH, o con enfermedades venéreas terribles, no te muestran a veces embarazos no deseados y producto abortos y todas las consecuencias que implican, porque ahora lo quieren maquillar, quieren hacer presentar de que eso no tiene consecuencias psicológicas. Sí, claro, como si fuera así.
Entonces, Satanás manipula, pero Dios no, Dios es un caballero, Dios es tan franco que te dice en el Salmo, mire, en el Salmo más hermoso, Jehová es mi pastor, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es decir, Dios no te prometió no andar por el valle de sombra. Él dijo que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, Dios no te prometió que íbamos a caminar por las montañas hermosas y siempre va a ser de subidita, no. Habrá momentos en que estaremos subiendo la montaña, conquistando cimas, pero también en algún momento nos tocará en la vida caminar por el valle, por el desierto, por la escasez, por donde habrán preguntas, por donde quizás se sentirá solo. Habrá quizás momentos en que, así como en el desierto, la calor, el agotamiento parece que nos embarga, pero si algo prometió el Señor, aunque andes en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú, o sea, Dios prometió estar contigo. Entonces, si hay algo que empezar a analizar es mientras que hay vida y esperanza. Y por eso las decisiones no hay que postergarlas dándolas por sentado de que yo voy a durar como para tomar la decisión el día que se me dé la gana. Porque hay historias de historias. Solamente que uno está mal acostumbrado a vivir cada día, que nos olvidamos que cada día es un don de Dios. La vida, cada mañana es un milagro de Dios. Sí, es una oportunidad de Dios que nos da a cada uno de nosotros para valorar primeramente la vida, para darle gracias a Él por el milagro de la vida y para valorar los que tenemos alrededor, ¿no? Esposa, esposo, hijos, abrazarlos, todos los abrazos que pueda. Abrace a su esposa, a los hijos, ya que disfrutar de ellos. El ladrón en la cruz estaban allí. Y los dos ladrones, volviendo aquí al tema, los ladrones eran compañeros de Barrabás. Hacían parte de un mitin. Y al ladrón que hoy nos vamos a referir en especial se había extraviado por malas compañías. Creció en un ambiente quizás no favorable y las amistades influenciaron en él, ¿no? Para tomar decisiones que no debía. Empezó a hacer cosas producto de la influencia que tenía en su entorno. Se hundió en el pecado y precisamente por estar en el pecado de la delincuencia, de la desobediencia, estaba sufriendo las consecuencias que era precisamente con la condena a la pena capital, a la cruz. Si algo es interesante en la vida de este ladrón en la cruz es que él sí escuchó hablar de Jesús. Él escuchó hablar de Jesús. De hecho, desde el tribunal de Pilato, cuando estaba Jesús ante Pilato, en esa algarabía y gritería, ya los ladrones que estaban en calabozo, ya les había llegado la noticia de que Jesús, el que hacía unos meses atrás o años atrás, el que había estado haciendo milagros en las calles, ayudando al necesitado, alimentando al hambriento, dándole la oportunidad de salud y vida a los leprosos, ese ahora estaba ahí siendo juzgado como un criminal. Y desde el patio de Pilato, desde el tribunal de Pilato, cuando ya Pilato dio la sentencia y lo entregó para ser crucificado, empezaron los tres, camino al Gólgota, cargando la cruz. Escuchen esto, esto fue mediodía del viernes, hoy, un día como hoy, un día como hoy precisamente, que le llaman Viernes Santo, pero escuchen esto, yo creo que a mi Señor más que interesarle un día santo, le interesa bueno, aparte del sábado, le interesa gente santa. Entonces, resulta que empezaron un día como a mediodía, un viernes a mediodía, salieron y Jesús cargando la cruz con su corona de espinas, ya con la espalda herida por los latigazos, y de hecho algunos historiadores dicen que con que latigaban en la punta había unos cebos que tenían unos ganchitos, lo que hacían que cuando latigaban, daban latigazos al reo, las bolas de cebo golpeaban la espalda, mayugaban, y los ganchitos rasgaban la piel para provocar hemorragias y obviamente ir provocando un desgaste a la víctima, en este caso el reo. Jesús había sido golpeado con una corona de espinas, cargando la cruz que no era su cruz, era la cruz de Barrabás. Por eso anoche decimos, si alguien puede decir literalmente que murió en su lugar,
fue Barrabás. Y entonces salieron del patio de Pilato camino al Gólgota, por esas calles de Jerusalén, pedregosas, con público alrededor, con gente gritando y burlándose de Jesús, pero también había gente que lloraba. Había gente que lo veía y se enternecía por lo que estaba sufriendo el Salvador, el que en algún momento le ayudó. Y entonces Jesús iba por esos caminos pedregosos y los ladrones iban adelante y atrás, y ellos, este ladrón en la cruz, andaban escuchando lo que vociferaba la gente. Escucha esto, esto es interesante. O sea, los dos, el ladrón en este caso tenía las dos versiones de la película, llamémoslo así, tenía las dos formas de ver esa situación. Tenía los que criticaban a Jesús y se burlaban de Jesús y los señalaban y le hacían chistes pesados y le decían, oh, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ajá, y tú no que haces milagros, ¿por qué no los utilizas para salvarte? Y le incriminaban y le acusaban y bueno, una cantidad de cosas feas. Eso lo estaba escuchando el ladrón. El ladrón estaba escuchando eso. Este ladrón que tomó la decisión de aceptar a Jesús en los últimos minutos, el que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ese ladrón estaba escuchando desde que salió del patio de Pilato, por todo el camino pedregoso hasta el Gólgota, estaba escuchando estos mensajes feos contra Jesús. Sí, estos que hablan mal de los evangélicos, estos que hablan mal de la religión, de los canutos, estos que sacan los malos testimonios precisamente para relucirlos y menoscabar el evangelio en nuestro país, en Chile. Yo hablo ya de nuestro país porque me siento ya chileno. Tengo una hija chilena. El ladrón en la cruz ya estaba escuchando esas historias, esas noticias, para hacer la aplicación ya las veía en las noticias. Esas noticias ya las veía en televisión, perdón. Esas noticias ya él las veía ya. Donde hablaban mal del evangelio, donde hablaban mal de los pastores, donde hablaban mal de la iglesia, donde de hecho calumnian la iglesia, donde algunos se prestan para dar testimonio delante de las cámaras por presentadores que no tienen temor de Dios. Eso lo estaba escuchando el ladrón. Él escuchaba las injurias, las burlas con respecto a Jesús, los soldados que levantaban el látigo y le daban latigazos a Jesús en su espalda, pero este ladrón tenía opciones. De hecho, si yo me pongo a sacar cuenta, tenía 3 opciones. Escuchar los que hablaban mal de Jesús, pero también en otro lado estaban los que, entre ese grupo, también estaban los que hablaban bien, o más bien los que se enternecían, o los que le dolía lo que Jesús estaba viendo, los que lloraban. Habían hombres y mujeres y posiblemente niños, me atrevo a decir, que estaban viendo esta escena de dolor y sufrimiento y lloraban. Y se tapaban la cara cuando veían a Jesús con la corona de espinas, con la cruz en la espalda, maltratado, con sangre, con heridas. Ellos lloraban y sufrían también. Y el ladrón en la cruz también vio eso. O sea, vio y escuchó a los que hablaban mal, pero también vio a otros que se enternecían y que les dolía lo que Jesús estaba viendo. Este ladrón escuchó de todas las versiones. Es más, este ladrón también, la tercera vista, era el mismo Jesús. O sea, yo creo que el ladrón se impresionaba porque mientras que el otro ladrón se andaba quejando, que no me peguen, diciendo a los soldados, no me maltraten, no sé qué, porque así era, ya se veía su comportamiento y en la cruz se manifiesta, porque hasta le recriminó a Jesús. Vio el contraste con Jesús sereno, callado, aconsejando incluso a los que se iban encontrando en el camino. Un Jesús seguro de la decisión que había tomado por amor a usted y a mí. Porque en realidad Jesús no tenía razones para morir. Si alguna razón tuvo mi Señor para morir, se llamaba Edwin, Linet, Doris, Natacha, Nicole, Eduardo, Christopher, Marcela, Gabriela, Eva, Angélica, Mario, Doris, Sandra, todos ustedes. Si alguna razón tenía mi Señor Jesús para morir, era esa, nosotros. Pues no tenía ninguna otra razón. Entonces, fueron un camino. Y entre esas cosas que también me llama la atención es que el ladrón en la cruz vio un letrerito. La Biblia dice, Lucas capítulo 23, versículo 38, que llegaron al Gólgota, y mientras que leemos el pasaje de la Biblia, Lucas 23, 38 dice que ellos llegaron a donde estaban los huecos ya para poner la cruz. Pero se dio cuenta, y creo firmemente que esto le creó un impacto al ladrón. Yo personalmente me imagino
que en la cruz Pilato le mandó a colocar un letrero. Lucas 23:38 dice la Biblia, había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Y mire, esto estaba siendo dirigido por Dios. O sea, Pilato con todo le pone un letrero que dice, este es el rey de los judíos, en 3 idiomas para rematar. Estaba en griego, en el idioma de los romanos, latín y en hebreo. Y cuando uno analiza los idiomas en que estuvo este título, el rey de los judíos, uno se da cuenta en estos 3 idiomas la implicación que tenía. O sea, estaba transmitiendo una idea de universalidad. Los griegos, a ver, si hay que agradecerle al mundo, perdón, si el mundo debe agradecerle a los griegos hoy día, es por su herencia de un pensamiento exquisito, la filosofía griega. ¿Sí? Si algo tiene que agradecerle el mundo a los romanos, idioma latín, fue su sistema de gobierno republicano y bueno, todo este sistema de gobernar que muchos países lo han adoptado. Y si algo tiene que agradecerle el mundo a los hebreos fue que le enseñó sobre un Dios y sobre la religión. Entonces estaban los griegos, los hebreos y los romanos, 3 idiomas en el mismo título, dando a entender la universalidad, no solo para el momento, sino para a través de la historia, de lo que implicaba este mensaje. Jesús, el rey de los judíos. En otras palabras, y si me atrevo a decir un Twitter, un mensaje corto pero sustancioso que este ladrón en la cruz estaba viendo. De hecho, lo leyó. Cuando llegaron a la cruz y cuando los clavaron, cuando enterraron el madero, el hueco y cuando el peso cayó con los clavos en las manos, en los pies de los 3. El ladrón en la cruz había leído Rey de los Judíos. A mí no me queda la menor duda que él vio ese letrero y caló en su corazón y aún más impresión le causó. ¿Sabe qué sigue diciendo la Biblia? El versículo 38 dice, un letrero que dejó pensando más de uno, entre esos al ladrón. Un letrero que vio mucha gente y algunos lo pusieron como motivo de burla, pero para otros fue motivo de reflexión. Y un letrero que muchas personas relacionaron en su momento y aún relacionan más que el rey de los judíos, el rey del universo, Cristo Jesús. O sea, un letrero que Pilato hizo con la intención quizás no muy buena, pero que al fin de cuentas causó un impacto, porque yo creo que todo mensaje crea un impacto. Lo que escribimos en redes sociales, lo que escribimos en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, cualquier cosa que digamos de alguna otra forma crea un impacto en la gente. Y si tú hablas de Dios, hay palabra que no llega vacía, llega al corazón de la gente. Por eso hay que aprovechar las redes sociales para hablarle no solo a los que conocen, sino con mucha más razón a los que no conocen, para que conozcan de Cristo Jesús. El rey de los judíos, un mensaje, un impacto o una vida impactada. Dice la Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 39, que estando allí 2 ladrones, uno le injuriaba y le decía uno de los malhechores al Señor, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mire, si algo tiene este tema de los 2 ladrones es que cada uno representa un grupo, de los 2 grupos. Cada ladrón representa uno de los 2 grupos. El mundo va a estar dividido en 2 grupos. Anoche lo presentamos. El Señor siempre habló trigo, cizaña, vírgenes sensatas e insensatas. Habló de corderos, ovejas. Habló de la mujer pura, Apocalipsis 12, la mujer ramera, Apocalipsis 18. Habla también en mi Señor en la palabra el sello de Dios y la marca de la bestia. Habla del salvo y del impío. Habla de la derecha y de la izquierda. O sea, no hay punto neutro, ya lo dijimos anoche. Así que estos 2 ladrones en la cruz también representan el ladrón que solamente anda pensando en el momento. Él no piensa en el mañana, él no piensa en la eternidad, él piensa en el vivir ahora y como se me dé la gana. Y el otro que tuvo influenciado por el Espíritu Santo, una connotación de eternidad. Ahora, este ladrón que piensa en el momento, como mucha gente hoy día lo hace, por eso le injurió al Señor y le dijo, bueno, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. O sea, pensó fue en el ahora, como mucha gente lo hace.
Hay gente que piensa que nunca va a tener que rendirle cuentas a Dios. Algunas teorías quieren calar eso en la mente, como que si nosotros fuéramos dioses con D minúscula, por lo menos, y que no tenemos que darle cuenta a nadie, y que tenemos que hacer la vida con nuestra vida lo que se nos dé la gana. Y con base a esa creencia es que se están permitiendo leyes que van en contradicción a los consejos de Dios para bendición de la raza humana, porque el ser humano hoy en día piensa nomás en el ahora, en el ya, en el no hay mañana, no hay eternidad, no tengo que darle cuentas a nadie, y por eso es que viven como viven. Este ladrón en la cruz representa esa humanidad, esa parte de la humanidad que piensan de que no hay que darle cuentas a Dios, de que ahora bájate y sálvame ahora, dándole órdenes no conforme, más dicho, conforme a la satisfacción de su espíritu, de placer, de rebeldía, de desobediencia. Sálvate y sálvanos a nosotros. Y saben que a veces en la vida cristiana también a veces puede pasar, o cuidado, nos puede pasar de ser cristianos que solamente pensemos en el ahora y utilicemos a Dios para el ahora, olvidándonos que Dios tiene planes incluso, sí, también para el ahora lo creo, pero hay planes de mi Señor para el mañana, para la eternidad, y todo gira. Hay cosas que Dios permite en la vida en un contexto de eternidad, no en un contexto de solamente un presente, como algunos queremos pensar y utilizar a Dios solamente para que Dios me satisfaga en lo que necesito ahora. Sálvate y sálvanos a nosotros ahora. Y por eso es que hay gente que se decepciona, porque le piden a Dios para el ahora, o sea, dame ya lo que quiero, y si no se rebelan. O sea, no tienen visión de eternidad, no tienen el espíritu de humildad y sobre todo no tienen la sintonía o no se sincronizan con el propósito de Dios, que mi Señor por su misericordia nos da respuestas y nos atiende con necesidades en el ahora, pero Él está pensando en un contexto de la eternidad. Y por eso es que cuando uno entiende esto, es por eso que uno entonces también entiende por qué Dios permite que haya personas, seres queridos, que aceptaron a Cristo y con una enfermedad terrible se vayan al descanso, porque en esa condición, enfermos, pero se fueron al descanso, tienen asegurado algo, la salvación y la vida eterna. Pero a veces salimos bravos con Dios porque me quitó a mi ser querido, me quitó a un familiar, y se nos olvida que mi Dios tiene propósito de eternidad, no quedarnos en este mundo lleno de pecado, sufriendo, con una enfermedad terrible, postrados en cama, un cáncer que daña no solo al enfermo, sino a la familia, que también carga ese peso emocional de atender a una persona que está sufriendo con una enfermedad tan terrible. Y a veces Dios determina que vaya al descanso y nos ponemos bravos con Dios porque quizás nos hace falta entender eso, digo. O sea, hace falta entender de que Dios tiene planes de eternidad, no del momento, no de ahora, porque algún día usted y yo nos tenemos que morir. O por lo menos algún día se nos va a cerrar el ciclo, si no es ir al descanso, por lo menos de rendir cuentas cuando mi Señor Jesús venga y si es que estamos vivos en ese plan de eternidad. Este ladrón en la cruz pensaba nomás en el momento y en el ahora. Sálvate y sálvanos a nosotros. Pensando solamente en los momentos temporales, como si no tuviera que rendir cuentas. Es el rey de los judíos. Un versículo, un mensaje, una impresión, una decisión oportuna. Y esto fue lo que me llamó la atención. Lucas 23:40 dice la palabra de Dios, respondiendo el otro ladrón. Ahora vámonos para el otro ladrón. Yo creo que el otro ladrón tuvo que haber inclinado un poco la cabeza y como escuchó al otro con esas cosas, se inclinó y se volteó a mirar y le dijo, óyeme, o sea, ¿tú no temes a Dios? O sea, ¿tú no tienes temor de Dios? Estamos en la misma condenación. O sea, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y me llamó la atención la frase de este ladrón. Porque mira cómo dice, me dice, ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Sabe qué me da a entender? Sí, este muchacho era ladrón. Este muchacho era un malhechor. Y como dijimos, muy posiblemente influenciados por amistades. De hecho, Elena de White dice
que hasta los principales sacerdotes y los religiosos en su mal testimonio indujeron a estos muchachos o a este muchacho en los caminos que no debían. Pero en esta frase, ni aún tú temes a Dios, es porque este muchacho puede ser muy ladrón y todo, pero un muchacho que tenía temor de Dios. ¿Y sabe qué me hace pensar? Que a veces en las cárceles, en los barrios, en los bares, en los prostíbulos, hay gente que ama al Señor, ¿sí? Hay gente que tiene temor de Dios. Hay gente que por circunstancias de la vida cayeron en este mundo de la delincuencia, influenciados. Hay personas que por circunstancias de la vida llegaron a este mundo de la prostitución, pero son personas que tienen temor de Dios, son personas sinceras, pero están allí. Y a veces uno piensa que como tiene ese estilo de vida, uno tiende a culpar a todos por igual y se nos olvida ver con los ojos de la gracia, o más bien como los ve Jesús. Jesús tenía a los lados ladrones, no era gente de corbata, no era gente estudiada, no eran personas con títulos universitarios, no. O sea, no eran personas que hablaban bonito, no eran personas que eran dadivosas con el necesitado, no era el adinerado que sacaba una forma de limosna para ayudar al pobre, no, eran ladrones. Eran personas que eran temidas por el pueblo, eran personas que estaban allí pagando las consecuencias de su vida delictiva. Y con todo eso, la misericordia y el amor de Dios vio en este ladrón confeso, en este ladrón que tenía fe, un hombre sincero, sin importar su pasado. Ahora estaba viendo esa eternidad como hijo de Dios. Y por eso mi Señor le habló así. Y vuelvo y repito, esto me enseña, y la gloria sea para Dios, nos tiene que enseñar que no podemos nosotros estar juzgando a gente sin saber por qué razones están en la prostitución, por qué razones están en la delincuencia, por qué razones cayó en los vicios, por qué razones cayó en el alcoholismo. No podemos nosotros establecer juicio, porque muchos de ellos fueron víctimas de las circunstancias, fueron víctimas de personas que lo llevaron a este oscuro mundo. Pero son personas que con una oportunidad muy posiblemente salen de ese mundo. Y este tuvo una oportunidad. Y la gloria sea para Dios. Lucas 23:41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Dígame si eso no es un muchacho sincero. Muchacho sincero. Un joven que estaba en la cruz del Calvario y ahora dice, mira, oye, tú no tienes temor de Dios, ¿a qué te pasa? Cálmate, te voy a hacer la forma en que para hacernos entender de cómo lo diría. O sea, tú no tienes temor de Dios. O sea, estamos en la misma situación. O sea, deje de ser así tan cruel. O sea, nosotros a la verdad merecemos estar aquí porque nosotros, nuestros hechos nos han llevado a esta situación. Son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Dígame si eso no es un muchacho sincero. Sinceridad, franqueza. O sea, robaba y delinquía, sí, pero dentro de él había un temor de Dios, había sinceridad y sobre todo estaba reconociendo al que tenía al lado como el inocente hijo de Dios. Y también declaró, ningún mal hizo. 23:41. Nosotros merecemos esto, pero ningún mal hizo. Por eso digo, personas que andan en estos mundos, pero solo les falta una oportunidad. Solo les falta una oportunidad. Y aquí estaba este ladrón que tuvo una oportunidad y la gloria sea para Dios. Y yo me atrevo a decir que si este ladrón se hubiese bajado de la cruz, se hubiese bautizado, estuviera en la iglesia transformado porque se veía que era un muchacho sincero. Mire, Dios no llama gente perfecta ni impecable. Pero si hay dos cosas que he aprendido en la experiencia cristiana que a mi Señor sí le gusta y que me lo muestra en la Biblia es sinceridad y disposición. Sinceridad y disposición. Eso es lo que quiere mi Señor, porque mi Señor con una persona sincera, Él trabaja su carácter, porque el sincero reconoce.
El que anda fingiendo y creyendo aparentar a todo el mundo no va a reconocer, se está engañando a sí mismo. Es difícil que mi Señor trabaje con alguien que no quiere reconocer la situación en que está, pero el que es sincero reconoce y vamos para adelante. Para ser sincero necesita humildad y disposición. Estar dispuestos a ser trabajados por el Señor como el alfarero trabaja con el barro. El problema es que a veces nosotros entramos a la iglesia y a veces ¿dónde queda la disposición? Con los años parece que va quedando en el bautisterio. Disposición. Y entonces llega este muchacho dispuesto también. Dice la Biblia, Mateo 23, 42. Mire, este versículo para mí es Mateo 23, 42. Llega, le dice el ladrón en la cruz y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya va, espere. Analice algo, espere. Vamos a leerlo más despacio. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Reino? Sí, ahí dice reino, sí, reino. Ya va. O sea, ya va, ladrón. O sea, tú estás viendo a Jesús todo demacrado, con corona de espinas, lleno de sangre, con heridas en el rostro, mal vestido, es más, sin ropa, con la espalda desnuda, latigada, ensangrentada, clavado de los pies, de las manos. O sea, estás viendo en Jesús en esa condición tan terrible como el rey. Sí. O sea, esta declaración del ladrón en la cruz es una declaración poderosa de fe, que al ladrón no le importó la apariencia, no le importó si estaba bonito el escenario, si lo trataban bien, si hacían las cosas bonitas, si el espectáculo era maravilloso, si hablaba bonito el pastor, si se entendió, si me atendían bien. No, a él no le importó eso, a él no le importó cómo estaba vestido Jesús, a él no le importó la apariencia de Jesús. Él declaró en Jesús, eso se llama fe, declaró a Jesús como rey. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba diciendo rey a Jesús. O sea que el mensaje arriba se le impactó. El rey de los judíos sí caló en el corazón del ladrón. Aunque para mucha gente era motivo de burla y de risa y era un insulto, y aparentemente Pilato lo puso ahí como en forma de burlarse también de los judíos, hubo alguien que tomó ese mensaje y le impactó y le llamó la atención, y por la fe aceptó a Cristo y declaró a Cristo como rey, no de los judíos, sino rey del universo. Lo que hace la fe, ¿verdad? Lo que hace la fe. La fe nos hace ver más allá de lo que podemos ver. La fe nos hace ver la esencia, la fe nos hace ver el allá, no el ahora. La fe nos hace obedecer, la fe nos hace declarar con optimismo promesas de bendición, y eso es lo que estaba haciendo el ladrón, una promesa. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ahora yo me pongo a pensar, la fe es lo que nos lleva a tomar decisiones para Dios. La vida cristiana es un camino de fe. O sea, el que anda esperando que aparezcan flores y rosas, si empieza con la iglesia de la buena atención, de que me miren todo bonito, de que el espectáculo, si no me gustó, si me gustó, o sea, de ver lo de afuera. O sea, yo no sé cómo hubiese hecho estando en el lugar del ladrón, viendo a Jesús en semejante condición, maltratado, mayugado, golpeado, lleno de sangre, de sudor, de saliva por los escupitazos, con una corona de espinas, escuchando burlas de la gente. Yo no sé cómo hubieses hecho tú si estás esperando que te atiendan a las mil maravillas, cuando este ladrón en la cruz aceptó a Jesús en una condición tan terrible como la que estaba. Eso es fe. Y se supone que los que militamos en este ejército del Señor andamos y avanzamos por fe en Cristo Jesús. De eso se trata. Señor, cuando vengas en tu reino. Qué interesante, el ladrón está diciendo a Jesús, rey, cuando vengas en tu reino. Y mi Señor le respondió, yo creo que Jesús hasta en esos momentos, él no podía olvidar su dolor. Como humano, el dolor lo sentía. Sí, como persona tenía el dolor del maltrato, del agotamiento, pero hasta en esas horas agonizantes mi Señor se refirió a este hombre, le dijo, de cierto, versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le dio el boleto de entrada a este muchacho, directo
a la eternidad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Mire, en cierta parte yo hasta envidio al ladrón en la cruz. No por estar en la cruz, claro, porque a quien le gustaría estar en la cruz. Pero yo le envidio porque él aseguró directamente de Jesús su salvación y ya se fue a descansar. No tuvo que bajarse la cruz a militar, a luchar. Quizás ya había luchado, yo creo. Yo creo que ya había luchado lo que tenía que luchar. Era el momento. Ahora acepta a Jesús y se va al descanso. Muere. Pero la próxima vez cuando este muchacho levante, abra los ojos, salga de la tumba, lo que va a ver es al rey de reyes, al Señor de señores en su gloria y majestad. ¿Se imagina el impacto de haberse ido con la última imagen, de haber visto a un Jesús maltratado con corona de espinas, con clavado en una cruz? Y cuando de pronto mi Señor venga y se levanta de la tumba, este ladrón y muchos de los redimidos familiares tuyos y nuestros, personas que murieron en la fe, amigos que murieron en Cristo, cuando mi Señor venga en las nubes del cielo por segunda vez, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán. Y cuando ellos resuciten, igual que este ladrón y otros más, van a ver viniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta ocasión no va a venir con una corona de espinas, sino vendrá con una corona de oro. No va a venir como la primera vez lo vieron en una cruz del Calvario. Lo vamos a ver venir sentado en su trono de gloria a Cristo Jesús. Sí, el ladrón en la cruz. Este que va a tener un contraste y literalmente por la fe ya está viendo al Rey de Gloria, a Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué esperas? La vida cristiana es una vida de fe. Hay que tomar decisiones de fe. Y si uno quiere ver milagros, esto aplica para todos, hay que dar un paso de fe. Los israelitas cuando cruzaron el Jordán tuvieron que meterse, sentir el agua como subía por los pies, los tobillos, para que se abriera. A veces tenemos que meternos y sentir el agua, no esperemos que todo esté seco. Hay momentos en que tenemos que avanzar por fe. Y Dios bendice a la gente que le cree, sin importar si hay escenarios bonitos, si todo está cómodo y todo está bien peinadito, ¿no? Hay que avanzar por fe, hay que tomar decisiones de fe. Si algo nos enseña este ladrón en la cruz es eso precisamente, tomar decisiones de fe, viendo al Rey de Gloria, a Jesús en una condición terrible, pero él lo estaba viendo en su majestad, la majestad del cielo, el Rey. Y saben, este ladrón tuvo lo mismo que usted y yo. Prender las noticias y que hablen mal de los evangélicos. Él lo escuchó directamente hablando mal de Jesús. Ir a la iglesia y escuchar que hablaban bien de Jesús. Él tenía la opción de meterse a Twitter y leer mensajes que hablaban mal, como también un mensaje que le impactó. Él tuvo las opciones de seguir burlándose como el otro lo hacía. Igual era su compañero de derroche, llamémoslo así. Pero marcar la diferencia en esos momentos y ver en Jesús como su Salvador personal. Mis hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. El mensaje de hoy es: avancemos por fe. En algún momento mi Señor Jesucristo aparecerá en las nubes del cielo con poder y gloria. Mañana vamos a hablar de eso, de ese sueño especial. Si algo admiro de esta historia, todo esto hasta hoy ha sido dolor, ha sido historias de reflexión, pero también aparecerá un sábado de descanso, pero también un domingo de resurrección, es decir, una tumba vacía. Si en diciembre los pesebres nos hacen recordar su nacimiento, en Semana Santa la cruz nos recuerda su muerte, el domingo su resurrección, nos debe faltar la promesa de una nube, su segunda venida. Es decir, un pesebre, una cruz, una tumba vacía, ya lo vimos, falta la nube, Él venga. Dios los bendiga, toma decisiones de fe.
aceptando a Cristo y preparándose para cuando Él venga como Rey de Reyes. Y entre esas vamos a conocer al ladrón en la cruz, a este muchacho pilas, este muchacho que en los últimos momentos dijo, no, aquí tengo que asegurar lo más valioso, la salvación junto a este Rey, a Jesús. Querido Padre, en este momento oramos por cada uno de mis hermanos, por los que durante estas noches hemos estudiado tu palabra. También, Señor, damos gracias porque tu amor es grande. Sí, un ejemplo es ese precisamente, un ladrón, una persona que quizás la sociedad no daba mucho por él, por eso lo condenaron a la cruz. Pero tú, Jesús, viste en él uno más, rescatado para la eternidad. Y en esas últimas horas, Señor, tú declaraste semejante promesa linda para él, asegurándole que estará en la eternidad cuando tú vengas por segunda vez. Bendícenos, Señor, en este momento. Bendice a todas las personas que han escuchado este mensaje. Y gracias por las horas de este santo sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.